Bienvenidos a todos a esta guía básica de presentaciones y sellados. Un vídeo especialmente diseñado para todos aquellos jugadores que seáis novatos en Magic o novatos simplemente en las presentaciones y que no sepáis muy bien cómo tenéis que montar vuestra baraja de presentación. Si por el contrario sois jugadores experimentados, posiblemente no encontréis mucha información nueva en este vídeo. Aún así, os invito a quedaros hasta el final. Primero de todo, lo que tenemos que tener en cuenta es el material con el que vamos a contar para hacer el sellado. Generalmente vamos a contar con 6 sobres de la edición que se esté presentando en ese momento. Además, siempre en los paquetes de presentación suele venir alguna carta promocional de la propia edición que también podemos jugar dentro de nuestra baraja. Los sobres que vamos a tener son los sobres de draft, que generalmente van a tener 15 cartas. 10 de ellas son comunes, 3 infrecuentes y luego una va a ser rara o mítica y luego un slot para una tierra que generalmente va a ser básica, aunque depende de la edición. Con estas cartas tendremos que montarnos nuestra baraja. El mínimo de cartas de la baraja tiene que ser de 40. También se recomienda que no se tenga más cartas de este número, ya que contra más cartas metamos en nuestra baraja, más lenta va a ser de jugar y más nos va a costar encontrar las cartas que marquen la diferencia en la partida. Y si jugamos con tan poquitas cartas, ¿cuál es el ratio de hechizos y tierras que vamos a tener? Generalmente la idea es que nuestro mazo conste con unas 23 cartas de hechizos, entre criaturas, instantáneos, conjuros, etc. y unas 17 tierras. Ya os digo, esto es algo más o menos aproximado. Puede haber siempre algún cambio, una carta arriba, una carta abajo. Pero más o menos siempre el ratio ideal sería este que os comento. A la hora de preparar nuestra baraja, siempre es ideal que a medida que vayamos abriendo los sobres, vayamos separando las cartas por tipos de colores. O sea, cada uno de los colores que vayamos haciendo un montón. Esto nos va a facilitar no solo ir visualizando ya las cartas que vamos abriendo, sino tener también una vista rápida de qué cantidad de cartas tenemos en cada color para que nos facilite luego el montar el mazo. Una vez que tenemos ya abiertos los 6 sobres y que hemos separado esas cartas, pues escogeremos el color que más nos convenga para montar nuestra baraja. Una vez que ya tenemos decididos los colores que vamos a jugar, iremos separando las cartas por tipo de carta y costes. Generalmente os recomiendo pues hacer una fila de arriba con todas las cartas de criaturas ordenadas en cada columna por un coste diferente. Y luego justo debajo pondremos también todas las cartas que no sean de criaturas ordenadas por costes. Esto nos va a permitir pues visualizar mucho mejor el número de cartas que tenemos de criaturas, que generalmente va a ser las cartas que más vamos a usar en nuestra baraja, y luego pues tener efectivamente esos instantáneos, conjuros, etcétera, que nos den ese plus a la baraja y que nos acompañen a las criaturas que ya tenemos. Ahora bien, una vez que ya más o menos tenemos separadas o seleccionadas las cartas que queremos usar, vamos a ver exactamente cómo tenemos que montar esa baraja. Hemos dicho que la baraja tiene que constar de 40 cartas. De entre ellas, 23 van a ser los hechizos tanto de criatura, instantáneos, conjuros que vamos a jugar. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta el coste de maná de cada una de esas cartas. Se recomienda, como veis en esta imagen que os dejo aquí, que cartas de costes, por ejemplo, 1, pues no tengamos muchas, tengamos a lo mejor un par de ellas. ¿Por qué? Las cartas con un coste tan bajo pueden tener un buen impacto al principio de la partida, pero generalmente a la que pasan 2 o 3 turnos se van a diluir y por lo tanto van a perder eficacia. Por lo tanto no nos interesa tener demasiadas cartas de estos costes. Todo cambia ya cuando llegamos a los costes 2 o 3. Generalmente van a ser cartas de criaturas que van a tener mucho más peso o un buen impacto a un medio largo plazo en la partida. O sea, van a poder aguantar mucho más tiempo, incluso nos van a permitir intercambiar criaturas con nuestros oponentes. O sea, hacemos un tradeo, yo te bloqueo, te mato una, te mato otra, etc. Luego vendrán las cartas de coste 4. Generalmente se intenta que estas cartas sean el tope máximo de nuestra curva en nuestra baraja. Aunque sabemos que en sellado es muy difícil que eso ocurra y generalmente vamos a tener que ir luego rellenando con otras cartas de un coste mayor. Ya cartas con costes de 5 para arriba, pues se recomienda pues no tener más que un par, 3 copias. También va a depender un poquito las cartas que nos hayan tocado, pero generalmente tenemos que intentar centrarnos en montar la baraja de esta manera. De las 23 cartas que vamos a jugar que no son tierras, se recomiendan que alrededor pues, de unas 17, 18
sean más o menos criaturas y luego tengamos 4, 5, 6 hechizos de instantáneo conjuros que las acompañen. Con respecto a las criaturas, siempre es bueno priorizar criaturas que tengan algún tipo de evasión, como volar, amenaza, dañar primero. Este tipo de criaturas, aparte de las habilidades que puedan tener, ya por tener esas habilidades nos van a generar un valor mucho mayor. Por ejemplo, una criatura que tenga la habilidad de volar, sabemos que solo la podrán bloquear otras criaturas con esa misma habilidad o criaturas que tengan alcance. Ese tipo de criaturas nos las vamos a encontrar menos a menudo y por lo tanto van a generar un valor mucho mayor, porque va a ser más complicado que nuestro oponente la pueda neutralizar o la pueda bloquear fácilmente. Ya para ello tendrá que contar pues con criaturas del mismo tipo o ya gastar algún removal en esa criatura en específico. Así que todo este tipo de criaturas que tengan este tipo de evasiones van a ser muy importantes y siempre son un valor seguro para meter en nuestra baraja. Luego, con respecto a los hechizos de instantáneo conjuros, siempre lo que se va a primar más son hechizos que nos hagan eliminar las amenazas del rival, o sea, destruir o exiliar criaturas o permanentes, o cartas que nos permitan robar más cartas para rellenar nuestra mano. Siempre es ideal que esos hechizos que juguemos sean de este tipo, porque es lo que nos va a dar un mayor impacto y una mayor estabilidad a nuestra baraja. Muy bien, una vez que ya tenemos elegidas las cartas que vamos a jugar en nuestra baraja, ahora tenemos que decidir qué tierras tenemos que incluir, qué colores o en qué cantidad. Para ello utilizaremos esta pequeña fórmula que os dejo aquí en esta imagen, en la cual lo que tendremos que contabilizar son los símbolos de cada color de maná que tengamos entre todas nuestras cartas de la baraja. Todo lo que sean símbolos de maná incoloros los ignoraremos. Por lo tanto, en este ejemplo que os pongo, tenemos 17 símbolos de maná negro y 11 símbolos de maná rojo. Por lo tanto, un total de 28 símbolos. Esto lo que haremos será una pequeña regla de 3 para sacar el porcentaje de tierras de cada color que tendrá que tener nuestro mazo. En el caso de los pantanos, pues vemos que será un 60% de las tierras y en el caso de las montañas un 40%. Un total de 10 pantanos y 7 montañas en este ejemplo que os pongo. Si a lo mejor el número de símbolos de maná es bastante parejo entre cada uno y tenemos pues un número impar de tierras, pues siempre acabaremos priorizando en poner alguna tierra más del color que tengamos más costes dobles o triples en nuestra baraja. Eso sí, os recomiendo que no tengáis prácticamente ningún coste triple, ya que se va a ser generalmente bastante complicado que podamos jugar ese tipo de cartas. Ceñiros siempre a que las cartas que tengamos en el mazo sean de un único símbolo de mana, aunque siempre sabemos que eso es muy complicado, y como máximo pues tengamos un coste doble de color, para facilitarnos que podamos jugar todas las cartas posibles. Así pues, una vez que ya tenemos montada nuestra baraja, ya solo queda barajar bien y divertirnos jugando. Pues hasta aquí esta pequeña guía básica. Espero que os hayan servido estos tips que os he explicado a la hora de construir vuestra baraja de sellado de presentación para que podáis sacar el máximo partido a estos eventos. Recordaros, si todavía no lo habéis hecho, suscribiros al canal, sabéis que me ayudáis muchísimo. Darle al like, activar la campanita para que cada vez que hay una nueva presentación de Magic podéis ver las nuevas mecánicas y los unboxing de esas presentaciones. Así que muchas gracias a todos por ver este vídeo y nos vemos en el próximo evento. Adiós.